¿Cómo ven esta propuesta de la Universidad de Stanford? Profesores, claro, ya tiene ya sus años, sus ayeres, desde el siglo XX, pero nos ha dejado ciertas pautas y yo creo que herramientas para mejorar las habilidades. Las habilidades siempre serán un aspecto que sí se puede llegar a hacer. Recuerden que la palabra cognitivismo, cognitivo, viene de la palabra que significa en latín llegar a conocer, cognoscere. Entonces, ese de llegar a conocer tiene que ver con precisamente la acción del docente. ¿Cómo ven el concepto de la microenseñanza, profesor Juan? ¿Y cómo vas con tu diario personal? Sí, como menciona, es una modificación que se realiza a través de esa misma práctica educativa que tiene y que se trate de desarrollar competencias. Sabemos que también tenemos que incluir cursos, tenemos que irnos actualizando. Entonces, esa mejora dentro de la misma aspecto práctico. Entonces, pues sí, bien recuerdo cuando inicié mis primeras clases, Sí, pues igual en esta parte de que eso también era aspecto cuando hacer y cuando entonces prácticamente utilizas algunos pequeños fragmentos y se empieza a acabar la tiza. Entonces, esos aspectos de no tener incluido el material correcto. Me acuerdo cuando comencé tenía esa parte del pizarrón y todavía la tiza, ¿no? Esas autorizaciones que se utilizaban anteriormente. Sabemos que hoy en día está el pizarrón blanco y nos favorece más tener este pizarrón, pero pues mi pequeño inicio, ese material que no contaba con ello, y empezar a escribir en el pizarrón y se fue acabando, ¿no? Los fragmentos, y ya no había para más. Entonces, no preparar esa parte también. Sí. totalmente, profesor, todo eso es parte precisamente de las cosas íntimas de la vida docente, ¿no? Eso a veces no se enteran los alumnos, pero es la intimidad. Todos vivimos eso, inclusive cuando el propio docente se le olvida una fecha, se le olvida un autor y uno pues dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? Uno termina diciendo otra cosa en vez de aquello, ¿no, profesor? Bueno, todas son las intimidades, totalmente. Excelente, ilustres profesores. Ya vamos a entrar ya con nuestra otra materia, evaluación curricular. Les pido, por favor, cómo van con su diario personal a las demás profesoras, cómo van. Gracias, profesor Juan. Sí, yo aquí, acá lo tenía. Ah, ahí está. Acá anda y ya aquí ya viene anotado en mi primer día de clase. Pues sí, hice como varias hojas porque tenía mucho que redactar. Realmente, tuve duda de cuál había sido mi primer día de clases porque yo tuve un acercamiento antes como servicio social en el CEBETIS. Me asignaron un grupo para hacer mi servicio social, pero estuve con ellos todo el ciclo escolar. Entonces no fue una labor así como tal docente, pero sí fue, digamos, un primer día de clases. Ya después, cuando formé parte de la asociación civil, que vamos a impartir los temas de valores a las escuelas, pueden ser públicas, privadas, desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, también tuve mi primer día de clases con segundo de secundaria. Pero aquí sí noto muchas diferencias porque digamos que cuando hice mi servicio social no me ponía yo nerviosa. Incluso se me facilitó mucho, me tocó Mm, un grupo que decían que era muy difícil, me preguntó el prefecto que cómo le había hecho, porque todos sentaditos, todos acomodaditos. No sé si fue la clase o que también hice como que empatía con ellos, como eran de preparatoria, no nos llevábamos muchos años. Pero en cuanto al control del grupo tampoco se me complicó tanto. O sea, me fue bien, la verdad. Incluso hasta me había dicho que cómo le había hecho, que porque era un grupo que era latoso y que tenía problemas de promedios bajos. Yo no sé por qué me lo dieron, pero me fue bien. Pero ya cuando ingresé a ANSPAC ya estaba más grande. Entonces como que ya estaba yo dimensionando qué era dar clases de una manera más formal y me puse incluso hasta más nerviosa ya estando más grande, yo sí sentía así como que las miradas de los adolescentes, y es que eran materias diferentes. El otro era matemáticas y perfectamente yo manejaba la materia,
álgebra, geometría, o sea, no había como que una secuencia en cuanto a las actividades, pero en materias cuando son de valores, como que sí se tiene que captar un poquito más la atención del alumno, hacer más dinámica la clase, hacerla más llevadera, platicar experiencias, incluso, bueno, platicar algún chiste, como que sí se requiere un poquito más de tener contacto con las emociones del espectador. Entonces yo creo que esa parte fue la que a mí me retó, porque digamos que yo en matemáticas u otros temas, pues yo me agarraba mi clase y vámonos si tienes dudas y control de clase, bla, bla, bla. Pero en el otro de ser más simpática, de establecer esa comunicación con los niños, sí tuve que trabajar mucho, sobre todo porque eran adolescentes. Entonces, captar la atención de ellos también me costó mucho trabajo. Tuve que empezar a cambiar a empezar a integrar dinámicas, empezar a integrar actividades incluso fuera de la clase. Preparar la clase no me costaba trabajo porque manejaba los temas, pero también hacerlas llegar de una manera clara, divertida, empática, que ellos la entendieran, incluso que ellos lo comprendieran, pero desde el punto de vista de su visión personal, de su casa, de su familia. Ya cuando los niños empiezan a participar es cuando uno se da cuenta que está haciendo esa labor de docente, porque hay veces que podemos hablar de un tema, pero es fácil impartirlo. Pero ya que ellos empiecen a platicar, ah, sí, en mi casa es así, o en mi casa la disciplina es de tal forma, mis papás son así, el uso del celular, ya es cuando se nutre la clase. Eso es lo que nosotros buscamos más como docentes, que ellos participen, porque si los niños no participan, la clase no tiene sentido, es unilateral. Entonces, mi segunda, digamos, experiencias de dar clases fue diferente de una etapa a otra, pero digamos que he aprendido. Y qué bueno, profesor Edith, sin duda. Yo creo que sería muy preocupante decir, sigo pensando lo mismo que hace 5 años atrás, ¿no? Yo creo que sí sería muy preocupante ese aspecto, pero interesante esa vivencia, profesor Edith. Eso precisamente nutre nuestras experiencias como profesores, ¿no? Lo que tú describes, que uno pensaría, bueno, estoy joven y debería de ser más novata. Y resulta que a veces ser novato ya va con base más a un poco más de edad, ¿no? Muy interesante, profesor Edith, aprecio tu punto de vista. Y ahorita les voy a dejar la siguiente actividad para que lo vayan escribiendo en el diario, que ya va a estar a partir del domingo o el lunes, va a estar ya las siguientes actividades para que ustedes ya lo puedan ir exponiendo ahí. Yo les voy a decir que van a ir exponiendo. Muchísimas gracias, profesor Edith. ¿Quieren comentar algo, profesora Lisbeth, profesora Patricia, sobre ese diario que están construyendo? Pues yo igual ya lo tengo aquí. Bueno, yo como soy maestra de primaria, pues lo personalicé como maestra de primaria, ¿no? Finalmente tengo esa parte mucho. Es lo que me dice aquí mi esposo, es que tú, dice, tus presentaciones lo que haces, lo haces muy de maestra de primaria. Dice, hubiera sido de preescolar. Le digo, sí, ¿verdad? Pues no, empezando igual a relatar ahí esta parte de mi primer día de clases, que pues fue un día un poco complicado porque yo comencé a trabajar en la Ciudad de México, aquí, bueno, en Hidalgo, yo egresé de la Escuela Normal Sierra Hidalguense en Hidalgo, pero un año estuve solicitando trabajo en la SEP, no hubo respuesta, entonces una compañera me dijo, vente a la ciudad, aquí sí están dando trabajo. Fui, metí mis documentos y fue muy chistoso, ¿no? Porque pues no llevaba ropa, no llevaba nada y me dieron ese día el trabajo. Entonces ya llegué y pues ya me presenté a la escuela y le dije al director, maestro, buenos días, yo vengo, porque me dieron estas órdenes, etcétera. Me dice, no, maestra, es que aquí no hace falta, estamos cubiertos. Yo casi me infarto, ¿no? Y pues ya le dije, pues es que estas son las órdenes. Ah, dice, usted viene por el maestro Eleazar, dice, pidió cambio y no me dijo. Bueno, no hay problema. Lo mandó llamar bajo el maestro, pues ya, ¿no? Y dice, a ver, ¿tú pediste cambio? Sí, pues ya te lo dieron. Dice, entonces, ¿sabes qué? Pues te vas a organizar, dice, creo que era lunes ese día. Dice, y te vas a estar toda la semana organizando, la maestra que iba a estar conmigo. Ya el maestro se organizó antes del término de la semana y ya me dijo, vamos al salón. Director muy accesible, la verdad, muy buena gente. Ay, no, pero ese día, mi primer día de clases fue, yo creo que nunca lo voy a olvidar.
entré al salón, los niños estaban saltando sobre las sillas, sobre las mesas, con la camisa, llevan una camisita blanca, llena de chile, porque cuando subí, el maestro, era después del descanso. Entonces estaban llenos de chile, aventando bolas de papel por todos lados, y me dice el director, pues maestra, aquí se queda, su grupo era tercer año también, y dice, su grupo, aquí se queda, y pues la veo en la salida, y yo así como que en ese momento me quedé parada frente a ellos y el pizarrón tras de mí, y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con estos niños? Están como loquitos. La verdad es que gritaban, corrían, saltaban, todos sucios. No, era un tremendo relajo. Entonces, pues ya empecé a hablarles que se sentaran, chicos, siéntense, miren, vamos a hacer esta actividad. Y pues empecé con una canción con los niños, ya los empecé a atrapar. Y sí, ahora sí que como dicen, ¿no? Se empezaron a calmar un poquito, pero sí, la verdad es que ese día yo dije, me regreso a mi casa porque estos niños están así como locos. Pero ya después, con el paso de los días, pues ya los fui conociendo y cambió la dinámica. Pero sí, yo todavía tengo esa imagen muy, muy, muy real, muy viva de estos niños, incluso sus ojitos, sus caritas, todavía recuerdo bien a cada uno de los niños cómo estaban saltando y brincando. Y yo dije, ¿qué hago? Porque finalmente pues no tenía una planeación. Fue algo así como de, ya empieza a dar tu clase y a ver qué haces. Ya, y además eran muchos factores, porque pues estaba ahí con mi compañera en su casa viviendo, no tenía ropa, ella me prestó ropa, y algo bien chistoso que me sucedió, yo llevaba mis zapatos nuevos y se me rompieron, y estaba Híjole. sentada en el recreo. Yo me acuerdo que creo que al segundo día me senté, había una bardita, pues yo escondía mi pie atrás del otro para que no me vieran los maestros mi zapato roto, porque me daba mucha pena. Y yo decía, sí traía dinero, pero decía, bueno, traigo dinero para, pues, para el pasaje y para la comida. Incluso mi mamá me llamó y me dice, pero ¿y ahora qué vas a hacer si no llevas ropa? Pues aquí a ver qué hago. Ya pasé a comprar algunas prendas y eso, y mi compañera me prestó. Ya cuando regresé a mi casa, pues ya fui por mi ropa, por mis cosas, y pues ya el lunes la verdad es que ya me presenté diferente, con ropa adecuada, ¿no? Para trabajar. Pero siempre yo creo que voy a recordar esa primer semana y ese primer día de dar clases, porque me pasaron muchas cosas así chistosas y a lo mejor tristes y desafortunadas, pero creo que eso lo valoro mucho como maestra, qué fue lo que hice y todo lo que me sucedió, mi zapato roto, ¿no? Incluso todavía por ahí lo tengo, y creo que es algo que voy a recordar toda la vida que me sucedió. Pero hablando de esto, ¿no? Todas las cosas que pasamos los docentes, todo lo que nos pasa, ¿no? No estás en tu casa, otro contexto, ¿qué hago? No tengo mi planeación en la mano, porque pues en la normal era de yo llevar mi bonche de material y mi planeación, y ese día no tenía nada a la mano. Entonces, pues ni modo, improvisar, pero finalmente es parte de la experiencia docente y que pues nos hace valorar, ¿no? Cómo vamos transitando a esas etapas. Digo, bueno, ahora ya con la experiencia que tengo, pues, ay, hubiera hecho esto, pero pues era novata, era joven, tenía 22 años, no, pues no sabía ni qué. Pero finalmente, pues todo va cambiando, y como dice, ¿no? No puedo decir, soy la misma, claro que no, he tenido muchas experiencias, y mi formación pues también me permite cambiar esa práctica. Totalmente, profesora Lisbeth. Aprecio estas experiencias que sin duda eh, es lo más rico todo esto. Esto no lo vas a leer en un libro. Al final de cuentas, todo esto, lo que estamos viviendo, son aspectos que realmente es de la vida real. Muchos docentes han llorado en el aula cuando están solos. Muchos docentes han sufrido totalmente esta parte, porque al final de cuentas, lo docente es lo humano, demasiado humano, ¿no? Como decía Nietzsche, ¿no? Eso es lo humano, lo que se siente, ¿no? Y esa gran, desde la profesora Edith, profesora Patti, ojalá que pronto nos comparta también el profesor Juan, esta parte también de decir, bueno, esto lo que he sido, ¿no? Y esto lo que soy ahora. Ahora bien, profesores, les pido que para el diario personal, quiero que hagan la siguiente actividad, por favor. Quiero que a esa profesora que dio clases, a ese profesor, a esa profesora que dio clases el primer día, ¿qué consejos le darían ustedes de este presente? A esa profesora de hace años, que a lo mejor un zapato roto,
por ahí el pizarrón que no sale con esos mentados gises blancos, con la profesora ahí que pues está un poco nerviosa y un poco más en la adultez. Quiero que anoten precisamente en la agenda qué consejo le darían a la Edith del presente, a la Edith del pasado. ¿Qué consejos pedagógicos le darían? ¿Qué consejos, qué ánimo le darían tomando en cuenta precisamente como si estuviéramos hablando en tercera persona, ¿no? Yo, la profesora Edith, te hago recomendaciones, debes de hacer esta parte. Eso va a ayudar muchísimo. Si es posible, puede ser hasta 2 cuartillas en el cuaderno a mano, profesores. Eso quiero que anoten la fecha, ahí en su diario personal, y pongan, yo, profesora Lisbeth, le doy consejo a la profesora Lisbeth de hace 5 años, de hace 10 años atrás, y quiero que comprendas que lo que hiciste, lo hiciste de la mejor manera, y quiero que comprendas que eso es lo que se debe de hacer. Eso ayudar mucho esos consejos, porque es precisamente ahí nos vamos a dar cuenta de que hemos cambiado, ya no somos los mismos, ya no somos los mismos. Eso es el diario personal docente, profesores. Este diario personal docente, yo lo he trabajado anteriormente con otros profesores. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de ese recorrido, vendrán otras etapas. En efecto, vamos a involucrar a la familia. Vamos a involucrar también momentos nada adecuados. ¿Qué hiciste para salir de ahí? Eso lo vamos a notar porque al final de cuentas lo vamos a compartir para que sea, ¡ay, qué excelente idea tuvo la profesora! ¡Qué excelente idea tuvo el profesor Juan! ¿Cómo no lo hice así? Ah, ¿por qué razón? Porque en un momento va a volver a suceder el mismo evento, ¿no? A lo mejor encuentre profesora Lisbeth o un grupo nuevo que estén, pero a todo, ¿no? Arriba de las bancas, gritando, ¡ah! ¿No? Y dice, yo me acuerdo que la otra profesora Lisbeth hizo esto y me va a aconsejar esto. No solamente, ojo, no solamente vamos a aconsejar a la profesora Patricia del pasado, también más adelante vamos a hacer una actividad. ¿Qué le escribirías a la profesora Patti del futuro? ¿No? ¿Qué le vas a escribir a la profesora del futuro? Oh, no es posible, profesor. ¿De qué me está hablando usted? ¿Qué es esto? Esto es pedagogía, profesores, no es psicología, pero la profesora Patricia dirá por ahí, profesor, como que tiene mucho que ver con la psicología esto, ¿no? Entonces, quiero que anoten ahí en la agenda, por favor, qué consejo le darían a esa profesora del primer día de clases, recomendaciones, algunas palabras de aliento para que vayamos poco a poco trabajando, profesores. Tenemos ya, primero empezamos con el aspecto positivo. Luego vamos a ir un poco entrando a la parte un poco ácida de la parte de nuestra vida, pero iremos un poco más adelantando la perspectiva. Al final de cuentas se darán cuenta, valga la expresión, que hemos hecho un recorrido adecuado y sobre todo un crecimiento intelectual en todos y en cada uno de sus acciones. Esa es la actividad para esta semana que viene de la agenda personal. Pronto ya les voy a pedir que lo pongan en plataforma, les voy a decir cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, pronto ya va a estar en plataforma. Bien, ¿alguna pregunta, profesores, sobre este tema? ¿Vamos bien hasta acá, profesora Patricia? Sí, vamos bien, doctor. Gracias. ¿Sí? Ánimo, profesora Pati, ánimo. ¿No? Es claro, profesores, que lo que sí sabemos ya, yo siendo un viejo filósofo también, ya tengo colmillo en la parte de la didáctica, nos damos cuenta que el humor de los alumnos no va acorde tampoco a ti, ¿no? Uno no es el centro de todo. A veces hay otras variables, ¿no? Preocupaciones personales, hambre, ¿no? Frío, ¿qué tal el frío? Terrible, ¿no? Por eso, bueno, profesor Juan creo que tiene un poco de calor por ahí. No somos el centro de todo. Entonces yo creo que uno va comprendiendo. Bien, profesor, ya tienen ya la agenda personal docente para la semana que viene. Vayan trabajando. ¿Tienen alguna duda sobre esto, profesores? Bien, va a ser muy interesante hacer recomendaciones a la profesora Edith de hace años atrás, ¿no?
O todo lo contrario, en vez de decirle, no hagas nada de esto en el presente, no hagas nada de esto, no lo hagas, por Dios. Te escribo desde el pasado, no lo hagas hacia el futuro, ¿no? Va a ser algo muy distinto, ¿no? No lo sé, algo interesante, ¿no? ¿Qué quisiéramos evitar esos errores, ¿no? ¿Qué quisiéramos totalmente? Pero bueno, así son las cosas, profesores. Muy bien. Ya para finalizar nuestra materia de habilidades docentes, quiero terminar con la siguiente idea sobre la parte de la propia microenseñanza. Recuerde muy bien que esta microenseñanza, esta es la propuesta clásica de la Universidad de Stanford. Ojo, la propuesta clásica de la Universidad de Stanford, en su inicio, en su génesis, no venía a grabar una sesión. Eso fue a posteriori. Lo vamos a ver el siguiente sábado ya para finalizar esa lectura. ¿Cuál es la metodología para hacer una microenseñanza? Primero, el tema, introducir el tema. Es decir, esto es precisamente qué temas eres experto. Esto es como una clase muestra en toda institución educativa. Te dicen, prepara una clase, profesor, como mínimo 10, 15 minutos. Aquí la Universidad de Stanford te da 5 minutos cada semana. 5 minutos cada semana. Aproximadamente durante 2 meses de actividad. ¿Para qué? Para que cuando uno introduce el tema, hace ciertos lineamientos específicos que quieres dar a conocer, cómo lo quieres llevar a cabo. Luego viene la idea, es importante no perder de vista que en la microenseñanza, tú no sabes qué público va a estar presente. Eso de entrada. Ahorita vamos a ver también otro punto de vista donde dentro de la microenseñanza uno decide precisamente qué grupo, pero acá de entrada en el aspecto clásico, tú no sabes qué grupo va a ser. Adultos, jóvenes, no sabes. Ese es como primer tema para introducir cómo se lleva a cabo una microenseñanza. Primero, el tema. Te dicen, el supervisor te dice, vas a dar el tema, profesora Lisbeth, de Historia de México. Perfecto, muy bien. ¿Qué público va a ser? No te lo puedo decir. Tienes que trabajar primero el tema. Luego, entras a clases y te dice el supervisor, profesor, lo que dice Stanford, la parte clásica, tienes 5 minutos, profesor, para llevar a cabo. Muy bien. Mi nombre es la profesora maestra Lisbeth. Les voy a hablar sobre la materia, los objetivos. Es decir, en el siguiente punto viene a resumir los puntos más relevantes de ese tema. Y luego ya lo que se va a llevar a cabo es precisamente cómo precisamente lo vas a llevar a cabo, qué técnicas vas a utilizar a través de esa actividad, cómo lo vas a llevar a cabo, la técnica de enseñanza y por último, qué tipo de estrategias vas a llevar a cabo para hacer la actividad. Todo eso se tiene que ver precisamente dentro de esa sesión de la propia microenseñanza. Pero todavía no se queda ahí. Vamos a ver otros puntos. Muy bien, precisamente Emma y todo ya va a microlección, de saber qué tema va. A veces se lleva a cabo hasta 15 al aula de clases, 5 o 6 más, pueden ser jóvenes. Vas y vas a exponer tu nombre, soy la maestra, los objetivos son estos. ¿Qué significa profesor en la microenseñanza? Un actor de teatro, es escribiendo retroalimentación, pero le dio esto, pierde uno el contacto. La importancia, se hizo todo eso, viene precisamente profesor, ahora se le pasa a un liceo, decirle cómo te parece. Eso es precisamente la misma micro 70, profesor. Maestro, ¿esta técnica se puede aplicar a cualquier nivel educativo o solamente a nivel superior? De hecho, la propuesta de la propia microlección se hizo pensando en alumnos de preparatoria, profesora Lisbeth, de preparatoria a nivel universitario, pero sabemos muy bien que el propio currículo debe de ser flexible. Se puede hacer con niños, claro que sí, claro, se fue pensado en su origen desde preparatoria, pero se puede utilizar en cualquier momento, pero ahí se puede hacer algunas adecuaciones. Ya no puede ser nada más 5 minutos, ¿no? Por la forma de controlar el grupo, de hacer la dinámica con los niños, con los jóvenes, se puede prolongar un poco a 15 minutos, profesora Lisbeth. Se puede hacer adecuaciones, pero sí,
Eso es importante, ¿no? No perderlo de vista. Si llegan a ser directores de una escuela o ya lo son, pueden ustedes grabar la sesión, y lo vamos a ver la siguiente clase, donde grabas al profesor y luego ya se hace una retroalimentación. Decirle, profesor, esta parte estuvo bien, acuérdense que hay una palabra en pedagogía que se utiliza que se llama anclaje pedagógico. No sé ustedes, pero a veces el profesor termina tomando un libro o su celular y no lo suelta porque te da seguridad el objeto, ¿no? La cosa es que esa seguridad es el pupitre, esa seguridad es la silla donde está el profesor y terminas tú sentado y no te mueves de un solo lugar porque te da protección. Eso va a ayudar precisamente para que lo sueltes, ¿no? Sueltes y vayas trabajando en el aula. Pero sí, profesora Lisbeth, se puede utilizar en diferentes formas de la parte académica, profesora Lisbeth. Excelente. Fíjese que, Sí. perdón, fíjese que bueno, aquí en la educación básica, yo creo que tiene relación con este tipo de técnica porque han querido implementar esa parte de las observaciones de clases, pero clases exitosas. Hace ya yo creo que 3 años o 2 años, sí, 3 años antes de la Sí. pandemia, acá en la zona escolar donde yo estoy, pues nos decía, ¿no? Que querían observar una clase. Entonces, precisamente tenía primer grado hace 3 años y me dijeron a mi maestra quiere dar su clase exitosa, su clase aquí con sus niños, pero ahí la diferencia es que estaba un director y estaban todos los maestros de la zona de primero. Entonces, pues tenía que estar como observadores, yo mi clase normal, ¿no? Aquí la diferencia y considero que es algo pues a favor, ¿no? De nosotros, es que te dejan elegir el tema y preparar la clase. Entonces, pues finalmente a veces se presta para que pues tú simules, porque pues vas a ya tener todo planeado, el material, todo, los niños incluso, vamos a hacer esta actividad, ¿no? O sea, se presta. Yo cuando la realicé, la verdad es que fue una experiencia no grata para mí, no me gustó mucho, porque hubo una compañera de otra escuela que, bueno, me comentaba, ¿no? Que tenía mucha experiencia y no sé qué, pero la verdad es que me atacó bastante, sí me dijo, es que hubieras, el mobiliario lo hubieras acomodado así, hubieras sacado a los niños, hubieras, o sea, estuvo muy, muy marcada esa parte, y sí yo decía, bueno, sí, a lo mejor sus orientaciones son correctas, pero a veces ese tipo de situaciones se presta para que los mismos docentes ataquen a otro docente. Entonces me decía mi director en este ciclo escolar, es que va a haber la muestra pedagógica y yo quiero que usted sea la que esté, pero de manera virtual. Decía, yo quiero que usted sea. Y le dije, no, maestro, porque la verdad yo ya tuve la experiencia y me atacaron bastante. Y como esa maestra otra vez tiene primero, dije, no, la verdad es que no quiero, porque sí, aunque no te enfrasques mucho, pero siempre hay esos foquitos que te empiezan así como que alertar y dices, no, incluso hasta te sientes mal. Entonces, creo que este modelo es bueno, pero así como lo aplicaron, por ejemplo, aquí en mi zona, no me gustó mucho. También estuve viendo un documental de la educación de Finlandia y también hablaba de esta parte, ¿no? De los observadores y de que te retroalimentan a los maestros, pero la retroalimentación es buena porque no los atacan, sino que nada más es para ver esas áreas de oportunidad y que se conviertan en fortalezas. Eso considero que sí es correcto, porque finalmente ninguna práctica va a ser perfecta, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Siempre va a haber factores que van a intervenir para que no se dé de manera exitosa, pero igual, pues sí, pues es una buena técnica, así como se plantea aquí en el documento, pero pues sí, yo creo que ya ahorita como les comento que se llevó, pues creo que no fue tan adecuada. No sé si a lo mejor el directivo que estuvo ahí a cargo de la actividad, no sé, moderando las participaciones, tal vez tuvo que mediar un poco más. Sí, en efecto, profesora Lisbeth, yo creo que la misma práctica de la microenseñanza debe también de tener ciertas claridades. Para empezar, cuando se lleva a cabo una microenseñanza debe ser un público muy reducido. Un solo supervisor se aconseja que esté para que al final de cuentas no sea el mismo profesor que el que esté dando esa sesión no esté cayendo en un exceso de simulación, ¿no?
y eso termina pues no dando ciertos factores positivos de la pedagogía, ¿no? En este caso, profesora Lisbeth, que se llevó a cabo este tipo de actividad, pues se vició bastante porque hubo intereses así de atacar, ¿no? En vez de ayudar, decirle, no, está excelente, nada más aquí trabajando este punto, ¿no, profesora Lisbeth? Sí, yo creo que la propuesta del siglo XX de este tipo de microlección puede ayudar inclusive como para dar a conocer la institución educativa, mejorar la práctica docente y ver qué aspectos necesitamos de ir trabajando todos, porque todos estamos en el ambiente educativo, profesora Lisbeth. Aprecio tu punto de vista. Gracias, profesora Lisbeth. Profesora Edith. Sí, doctor, pues igual es una experiencia que se tuvo ahí mientras estuve en la coordinación de ANSPAC. Igual llegaban nuevas animadoras y era súper difícil porque nosotros no teníamos el perfil de docentes. Entonces teníamos nosotros la misma responsabilidad de capacitar a las nuevas animadoras. Entonces, en este sentido, nosotras como que diseñábamos también nuestras propias capacitaciones. Teníamos una pedagoga y a lo mejor eso fue lo que nos ayudó más o menos a implementar este sistema, que yo no lo conocía como microenseñanza, pero lo aplicábamos así. Llegaba la animadora y tenía que tener una capacitación mínima de 1 año con nosotras, porque también teníamos como una clase muestra. A veces nosotros fungíamos como de alumnos al principio, y sabíamos a veces qué situaciones se podían presentar dentro del salón de clases, pero es que maestra esto, pero es que no sé qué, y simulábamos esa situación entre nosotras mismas para que cuando llegaran al aula de clases no se les hiciera nuevos comportamientos decentes. Otra de las cosas que hacíamos, bueno, ellas hacían la clase mucho, obviamente, y nosotras simulábamos ser los alumnos dentro de ese grupo. Y otra de las cosas que implementamos también fue que se fueran con una animadora que ya tuviera más experiencia y no daba la clase, por ejemplo, lo que señalábamos de los 40 minutos, sino nada más daba 5 o 10 minutos o un tema muy pequeño, precisamente para que se fuera introduciendo y se fuera como que acostumbrando ya al ambiente de la clase, porque a lo mejor con nosotras podía dar la clase, ya nos conoce, somos espectadoras más adultas, podemos quedarnos callados, pero ya tenerlo en el aula de clases ya era diferente. Entonces, no sabía que, en aquel tiempo no sabíamos que se le señalaba como microenseñanza, pero sí ayudó mucho para que ellas se incorporaran ya en el aula de clases, ya para poder manejar los contenidos, llevar el material, manejar incluso hasta el grupo. Decíamos, bueno, y si un niño te hace esto, ¿qué harías, no? O sea, poníamos situaciones que se pudieran dar dentro del salón de clases, incluso no nada más con los niños, con los docentes, porque había docentes o directores que no permitían ciertas prácticas en una escuela y en otras sí. Entonces tratábamos como que de darnos capacitación entre nosotras, pero también a través de la experiencia que teníamos nosotras ya en un aula. Sí, sin duda, profesor Edith. Esto de una u otra forma lo hemos llevado a cabo. A lo mejor no sabíamos realmente qué era, de dónde viene esto de hacer algunas prácticas organizadas, reducidas, de lo que es experiencia docente, de cómo se da una clase, ¿no? De una u otra forma ya se sabía, pero no con cierta pauta de historia, ¿no, profesor Edith? Sí, tienen razón, profesores. Aprecio tu punto de vista, profesor Edith, y todos. Recuerden que vamos a ahondar la siguiente sesión para terminar ya, porque ahí va a venir algunas corrientes, ¿no? La parte de la psicología, la parte de la pedagogía, ¿qué dicen? Porque al final de cuentas son teorías que se han llevado a la práctica, en efecto, y tiene que dar algunos puntos necesarios. Les pido a ustedes que cuando puedan, háganlo en su casa, grábense dando una clase y vean qué cosas hacen bien y qué cosas pueden mejorar. ¿Eso se puede hacer personalmente? Claro que sí. Eso puede ayudar bastante, ilustres profesores. Muy bien, ya andamos un poco retrasado de tiempo, pero yo creo que esto va a dar mucha pauta. Lo único que les puedo decir, ánimo, ánimo, profesores, ánimo con ese cansancio pedagógico. Bien, tomemos un pequeño receso. Venimos ya con la época de la inocencia post-tayleriano. Ahorita vamos a analizar ya lo que es la evaluación curricular y vamos a analizar ya al profesor Jimeno Sacristán, José Jimeno Sacristán, mi tocayo. Vamos a ver qué dice sobre el currículo, ¿no? Bien, profesores, ahorita les envío otra vez la liga y ánimo, ahorita nos vemos.